Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Quiero testificar lo siguiente para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Hace cerca de 2 años nuestro Dios le permitió tener a mi esposa una experiencia espiritual con nuestra amada hermana María Luisa, sierva y apóstol del Señor. En esa visión Dios le decía que ella debía dejar de seguir tomando un tratamiento que llevaba y que le impedía tener hijos, porque si ella lo seguía haciendo, cuando quisiera tener esa descendencia ya no la iba a poder tener. Fue así que en obediencia a esa experiencia mi esposa suspendió aquel tratamiento y después de unos meses quedamos en embarazo de una hermosa bebé que el Señor nos permitió recibir en el mes de agosto del año pasado. Sin embargo, después del nacimiento de aquel hermoso ser prometido por Dios, mi esposa empezó a tener complicaciones en su organismo y no fue hasta inicios del mes de marzo de este año 2020 que nos enteramos que mi esposa padecía un síndrome en su sistema circulatorio, el cual puede ocasionar la muerte súbita de una persona aparentemente sana como ella, y lo que nos sorprendió más, que una mujer con este síndrome no puede tener hijos, ya que la posibilidad de perder la vida durante el periodo de gestación es de un 95%. De manera, hermanos, que cuando el doctor nos dio ese diagnóstico tan difícil, nosotros no pudimos hacer otra cosa que darle las gracias a nuestro Dios, ya que en ese momento entendimos que no solamente Dios le había guardado la vida a mi esposa día a día desde su nacimiento, sino que el Señor hizo un gran milagro al permitir que mi esposo hubiese podido quedar en embarazo con este síndrome y nos presentara ninguna complicación durante el periodo de gestación de nuestra bebé. Ahora entendíamos por qué el Señor le había dicho a mi esposa a través de nuestra amada hermana María Luisa que más adelante no iba a poder tener descendencia. Después de esto, hermanos, empezamos a buscar una solución para el problema de mi esposa, ya que el doctor nos aclaró que el que ella estuviese con vida ya era un milagro, pero que cada día era una prueba contrarreloj, ya que por dicho síndrome en cualquier momento ella podría sufrir un infarto o una trombosis. De manera que pusimos todo en manos de Dios y empezamos a tocar puertas en entidades de salud del gobierno, ya que no contamos con un seguro privado que pudiera cubrir la cirugía que mi esposa requiere para corregir el síndrome. Sin embargo, todo este proceso lo empezamos a vivir precisamente a la par de la contingencia provocada por el COVID-19, y por más que buscamos una salida por medio de alguna entidad del gobierno, la respuesta fue negativa, ya que el sistema de salud, como es de esperarse en una situación de pandemia como la que se está viviendo, solo da prioridad a los casos que puedan suscitarse por este virus o a la atención de emergencias, y a pesar de la gravedad del diagnóstico de mi esposa, para ellos la emergencia sería llevarla cuando llegase a sufrir alguna de las consecuencias fatales del síndrome que ella tiene. Hermanos, quiero compartirles que durante la enseñanza que nuestra hermana nos dio el día 9 de abril sobre el Salmo 72, yo tuve una experiencia con nuestra hermana María Luisa, en la cual yo la veía a ella, y al acercarme para abrazar a mi esposa, veía de pronto nuevamente el rostro de nuestra hermana María Luisa. Esto me aconteció por 3 veces, hermanos, y la tercera vez la hermana me sonreía y me decía: hermano, no se preocupe, todo va a estar bien. A partir de allí sentimos aún mucha más tranquilidad. Les comparto que buscamos con mi esposa la alternativa de hacer su cirugía en un lugar privado, y aunque en principio el costo superaba los $15,000, nosotros confiamos en la palabra y en la misericordia del Señor. Tocamos puertas hasta que logramos que dicha cirugía costara un poco más de la mitad del costo inicial, que sin embargo seguía siendo muy costoso para nosotros. Y fue así, hermanos, como en menos de una semana el Señor movió corazones de nuestra familia y algunos hermanos de la iglesia, y con el ahorro que mi esposa y yo teníamos pudimos completar el 50% del costo de la cirugía, y el Señor nos ayudó, nos facilitó medios para completar el otro 50% y poder finalmente programar la intervención de mi esposa. Gloria a nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, la misericordia de Dios siguió mostrándose días antes de la cirugía, ya que había sido programada para el día 30 de abril. Y cuando nos disponíamos para ir al hospital, recibimos una llamada del doctor comentándonos que el cirujano encargado de la intervención de mi esposa el día anterior había presentado todos los síntomas del contagio de COVID y que por eso se suspendía la cirugía. En ese momento, una vez más, le dimos la gloria a nuestro Dios por evitar que mi esposa se expusiera al contagio de esta enfermedad. Pero por otra parte le clamamos al Señor por la vida del doctor, dándole diferentes argumentos, entre ellos que le permitiera conocer al Señor aquí en la tierra,
y que le permitiera seguir ayudando a más personas. Y es así, hermanos, como después de unos días el doctor obtuvo los resultados saliendo negativos para COVID-19. De esta manera, hermanos, y teniendo la certeza del respaldo de Dios a las promesas y las palabras dadas por medio de nuestra hermana María Luisa, es que hoy, 8 de mayo, puedo dar testimonio de que mi esposa ha recibido su cirugía, la cual ha resultado ser un éxito. Y vemos una vez más la mano de nuestro Dios, quien en respaldo a su sierva decidió obrar a través de la ciencia médica para regalarnos la tranquilidad y la paz que solo de Él puede emanar. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Saludos cordiales reciban todos desde San José, Costa Rica. Esto lo testifico para darle la gloria a mi Padre Celestial. En días pasados contacté a una amiga, la cual no asiste a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Ella es médica de profesión y me indicó que había sido contagiada del coronavirus, que tenía un mes de encontrarse en ese estado, que le habían practicado 4 pruebas y las 4 salían positivas al coronavirus, que no había forma de curarse. Sin embargo, le compartí varios testimonios de los hermanos en donde indicaban que era Dios el que le sanaba. Asimismo, le envié la enseñanza de la hermana María Luisa del Salmo 75 y Salmo 76. Ella me compartió que había escuchado atentamente los audios y la oración de la hermana María Luisa, que al día siguiente ella ya tenía una recuperación y días posteriores le aplicaron una 5ª prueba en la cual salió negativa el coronavirus. Y ella me decía de que reconocía de que había sido Dios el que le había sanado. Y también me solicitó de que le enviara las enseñanzas de la hermana María Luisa, que le habían agradado mucho. Esto lo testifico, que Dios la sanó a ella por medio de la enseñanza, de la oración de la hermana María Luisa. Lo testifico para darle la gloria a mi Padre Celestial. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero testificar para honra y gloria del Señor Jesucristo, que el Señor en su santa profecía me decía que no me preocupara por mi pequeño, porque yo lo vería crecer. Y me dijo también que el enemigo le había pedido la vida de mi pequeño, pero que él no lo permitiría por amor a mí. Que yo tenía un viaje pendiente, el cual él iba a colocar los dineros y los ayudadores para que yo hiciera este viaje. Y pues, hermanos, esto pasó hace poco. Mi hijo por accidente ingirió un tornillo, el cual se le ubicó en las vías respiratorias. Y decían los médicos que mi hijo tenía, que era un paciente de alto riesgo, con complicación, incluso de fallecer por ubicación de cuerpo extraño en vía aérea. Y a mí me explicaron que si se intubaba podía sufrir una falla ventilatoria, que se necesitaba que hicieran un traslado urgentemente para la ciudad de Bogotá. Y ahí fue donde yo entendí el viaje pendiente que yo tenía y sabía que Dios le guardaría la vida a mi pequeño. Hermanos, todo se dio para que mi hijo estuviera en un buen hospital y con buenos doctores, con buenos pediatras. Y pues, hermanos, siempre las noticias no eran muy alentadoras. Lo único que me decían era que el niño podía fallecer, que el niño le podía dar un paro respiratorio. Y pues yo aferrada a aquella promesa que el Señor me había hecho, yo le decía al Señor que yo creía solo en Él, que Él sabía que yo lo amaba mucho y que Él hiciera su voluntad en mi hijo. Y pues después pensé, de pronto el enemigo me escuchó la oración y volví, hice otra oración y le dije: Señor, acuérdese
de que usted me dijo que yo vería crecer a mi hijo, de que tú por amor a mí le guardarías la vida. Y yo le decía, Señor, si esta situación la estás permitiendo para probar mi fe a ti, yo quiero que sepas que yo creo, Señor, que creo en ti, que sé que tú eres el único que puedes levantar a mi hijo. Y en ese momento, hermano, sentí tanta paz, sentí tanta tranquilidad y esperé. Después salió mi hijo de la cirugía que le hicieron y para honra y gloria de Dios no salió ni entubado, salió perfecto, no hubo nada que hubiera complicación y esto lo testifico para honra y gloria del Señor.